Hola, buenas noches. Mi nombre es de la Rosa Vanegas Dana Geraldine y voy a hablarles sobre la división celular. La división celular es el proceso por el que las células se multiplican produciendo nuevas células hijas. Las células tienen que duplicar su genoma y separarlo equitativamente entre las células nuevas que se forman. La división celular se divide o se basa en dos cosas, en la mitosis y en la meiosis. La mitosis es el proceso por el cual una célula replica sus cromosomas y luego los secreta, produciendo dos núcleos idénticos durante la preparación para la división celular. La mitosis generalmente es seguida por la división igual del contenido de la célula en dos células hijas que tienen genomas idénticos. Después del número 1, pero antes del proceso que tiene la mitosis, está la interfase. Durante la interfase, la célula crece, replica su ADN y se prepara para la mitosis. Primero la interfase de aquí se va a preparar para la siguiente, que viene siendo la profase. La profase es la primera etapa de la mitosis, perdón. Como decía, la primera pues sería fase de la mitosis, es la profase. La profase, en ella se produce la condensación de todo el material genético que normalmente existe en forma de cromatina condensada dentro de una estructura altamente ordenada llamada cromosoma. Recordemos que es el cromosoma. El cromosoma es aquel que transporta el gen. Como ya sabemos, tenemos de cromosomas, tenemos 46 cromosomas que venían siendo 23 pares. Ese es el cromosoma. Es en la profase que se hace, se produce la condensación del material genético, ya sería dentro de una estructura altamente ordenada llamada cromosoma, que es el cromosoma, aquel que transporta el gen, que sería el gen, en el primer proceso de la mitosis. Como decía, también en la profase el núcleo desaparece, la membrana nuclear se rompe y disgrega, los centrales se dividen, se forma el huso acromático y se disuelve la membrana nuclear. Después de la profase sigue la metafase. En la metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula, que sería el ecuador. Se disponen exactamente en el plano ecuatorial, como les digo, se ponen en el mero centro de la célula. Esa sería la metafase. Después de la metafase, continuamos la siguiente con la anafase. ¿Qué es la anafase? En la anafase, los centrómeros se separan en todas las fases de cromatidas. Los cromatidas de cada par se alejan, como les decíamos de cuáles eran los pares de los cromosomas, se alejan. Los juegos cromatidas, recién separadas se desplazan, se empiezan a desplazar por, creo entendido, la célula. Ya por último está la telofase. En la telofase los cromosomas forman nuevamente forma de hilo. Se alargan y se quedan como estaban al inicio de la profase. Todo vuelve al inicio. ¿Cuál era el primer proceso de la mitosis? Era la profase. Recordemos entonces, ¿qué pasa aquí? Pues volvemos al inicio, a como estábamos antes. En la telofase todo vuelve al inicio. No todo, pero pues vuelven a estar como antes estaban. Y después continuamos con la siguiente, que es la meiosis. ¿Qué es la meiosis? Es la división celular en la que el número de cromosomas se reduce a la mitad. Es decir, ya no tenemos 46 cromosomas de 23 pares, ya tenemos solamente la mitad de cromosomas. Y se forman gametos. La interfase antes de la meiosis es similar a la integrarse a la mitosis. Es decir, que antes de la meiosis es similar a la integrase de la mitosis. Eso es la meiosis. Como les vuelvo a repetir, el número de cromosomas se reduce a la mitad. Ok, tenemos lo que sigue, la meiosis. Como les decía, la meiosis se divide en dos, meiosis 1 y meiosis 2. En este caso sería 1 en número romano y 2 en número romano. En la meiosis 1, que es la profase 1, la cromática se acorta y condensa. Los cromosomas forman cromatida, desaparece la membrana y el nucleolo. Como les decía, en la profase 1 desaparece la membrana y el nucleolo. Después está la metafase 1, las tetradas se alinean
Esto es en la meiosis 1. En la meiosis 2 está la profase 2. Como les decía, la membrana y núcleos se rompen. En la metafase 2, los cromatidas se mueven hacia el ecuador de la célula. Es un poco parecido a la mitosis, pero no tanto. Estas son cosas no muy, sí son diferentes, pero un poquito. Igual en la mitosis los cromatidas se mueven hacia el ecuador de la célula, que el ecuador viene siendo el centro. Después en la anafase 2 los cromatidas se separan. En la telofase 2 el citoplasma se divide en las células hijas, se forma la membrana. Esto en las etapas de la meiosis. Y creo que es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Omar García y me tocó hablar del tema de patrones de herencia. Voy a empezar por hablar por el padre de la genética, que es George Mendel, que definió las leyes de Mendel. Esto sirvió a los posteriores investigadores para describir los patrones de herencia, que rigen la transmisión generación tras generación de diferentes caracteres, entre ellos las causantes de las enfermedades hereditarias monogénicas. Unas características de patrones hereditarias: autosómico dominante. Cada persona afectada suele tener un progenitor afectado, ocurre en todas las generaciones. Otro sería autosómico recesivo. Ambos progenitores de una persona afectada son portadores, no suelen ocurrir en todas las generaciones. X dominante. Las mujeres suelen estar más frecuentemente afectadas, ya que esto afecta a todas las hijas, pero a ningún hijo de un hombre afectado. Si la madre está afectada, puede afectar a un hombre y mujer de la misma generación. X recesivo. Los hombres suelen estar más frecuentemente afectados. Suele haber hombres afectados en todas las generaciones. Mitocondria. Afecta todo a hombres como a mujeres, pero solo los transmiten las mujeres, porque todas las mitocondrias de los niños provienen de sus madres, pueden aparecer en todas las generaciones. Voy a mencionar unas herencias. La herencia autosómica dominante, la expresión de un determinado carácter o de una enfermedad, se debe al cambio patológico o mutación presente a una única copia del gen. Este cambio suele estar asociado a una pérdida de función del gen en cuestión. La herencia autosómica recesiva. Los cambios patológicos han de estar presentes en ambas copias del gen para que se exprese una determinada enfermedad o un determinado carácter. Estos cambios están asociados a una pérdida parcial o total de la función del gen. La herencia ligada a cromosomas X. Los varones son portadores de un único cromosoma X y un cromosoma Y, a diferencia de las mujeres que portan dos cromosomas X. Por tanto, todos los varones han heredado el cromosoma X de su madre y el cromosoma Y de su padre, mientras que las mujeres han heredado un cromosoma X de cada progenitor. Hola, mi nombre es Paola Alvarado y les voy a hablar de lo que son los cromosomas. Bueno, los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro de nuestro núcleo y estos transportan fragmentos largos de ADN, que es el ADN. Bueno, el ADN es el material que contiene genes y en lo personal es un elemento muy importante para nuestro cuerpo humano. Los cromosomas vienen en pares. Cada célula en el cuerpo humano tiene 23 cromosomas, de los cuales la mitad provienen de la madre y la otra mitad provienen del padre. Dos de los cromosomas, el X y el Y, determinan el género masculino o femenino y estos se les llaman cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. La madre le aporta lo que es un cromosoma al hijo, un cromosoma X, y el padre contribuye ya sea con un cromosoma X o un cromosoma Y. Es el cromosoma del padre el que determina si el bebé es un masculino o femenino. Los cromosomas restantes se llaman autosómicos y se conocen que son los pares del 1 al 22 y el último par, el 23, va a ser el cromosoma sexual.
Tenemos 4 tipos de cromosomas. Tenemos el metacéntrico. Este se encuentra en el medio del cromosoma. Está el cromosoma submetacéntrico, que este se encuentra un poco más arriba del centro del cromosoma. Y tenemos el cromosoma acocéntrico. El centrómero se encuentra cerca de un extremo del cromosoma. Y por último tenemos el cromosoma telocéntrico. Este se encuentra en el extremo del cromosoma y este casi no es visible. Por su atención, muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Devani Yamilet Herrera Veloz y hoy les voy a impartir el tema de las vías de señalización. Estas consisten en su mayoría de una cadena de enzimas que interactúan una con la otra en una secuencia establecida. Esto quiere decir que entre las enzimas, las células y todo ese tipo de organelos se comunica a través de unas señales. Las señales con las que cuenta son señalización celular de las integrinas. Estas ayudan a impartir la información que ya les mandaron, ¿no? El mensaje que ellas tienen lo imparten a otras células del ambiente que los rodea y de información genética y todo ese tipo de cosas. Tienen una función importante en la multiplicación, el movimiento y otras funciones celulares. Señalización celular de los interferones. Este activa un complejo sistema de regulación con respuestas inmunitarias innatas y adaptativas al diseño para defenderse de los invasores extraños como son los virus y bacterias. La señalización celular de Hastag permite transmitir la activación de un mismo receptor por diferentes vías, dispersando una señal que a este se le haya mandado. Es decir, la información que a este se le manda, se lo va a mandar a otras células. La señalización celular de la proteína MAP constituye un elemento clave en la transformación neoplasmática de las células foliculares tiroides en el CPT, específicamente en la alteración genética. La señalización celular de la proteína quinasa activa por mitógenos. Este juega un papel muy importante en las respuestas de señales de estrés celular, citoquinas inflamatorias y otros estímulos que le platicaré a continuación. Bueno, ahora me toca hablarles sobre las respuestas que causan las señales. Hay 2 respuestas, las más comunes, las citoquinas. Estas son pequeñas proteínas que son cruciales para controlar el crecimiento y la actividad de células en el sistema inmunitario. Cuando se liberan, les envían una señal al sistema inmunitario para que cumpla su función. Cuando algo anda mal, estas son las que avisan al sistema inmunitario para que envíe a revisar qué es lo que anda mal. Y otra sería la respuesta inflamatoria, que esta se presenta en los tejidos cuando son lesionados por bacterias, traumatismo, toxinas, calor o por cualquier otra causa. En sí, las respuestas son reacciones que tienen las demás partes de las células en nuestro cuerpo debido a la información que envían las señales antes mencionadas. Muchas gracias.